Y sí, después de todo lo que se ha dicho, polémicas para arriba, polémicas para abajo, la Gran Pirámide es más antigua de lo que habíamos pensado. Es cierto, la cronología del Antiguo Egipto siempre ha sido la asignatura pendiente de la ciencia, de la egiptología. Es muy difícil dar con fechas absolutas. Una fecha absoluta, por ejemplo, te la da un eclipse. Un registro de un eclipse, como tenemos por ejemplo en el Imperio Medio, en el Imperio Nuevo, nos permite saber exactamente por cálculos matemáticos cuándo se ha producido, en qué año del reinado de ese faraón, y es decir, es una fecha a partir de la cual puedes tener una serie de datos muy veraces en correspondencia con la cronología, con las fechas que se barajan. Sin embargo, el reino antiguo, el imperio antiguo, la época de la construcción de las pirámides, siempre ha estado sumida en un mundo de misterios. Fijaos, cuando nosotros echamos un vistazo ahora mismo a cualquier referencia común, ¿no? Por ejemplo la Wikipedia, denostada, pero bueno, que hay datos que son correctos, ¿eh? Y entramos en la Gran Pirámide, vemos la referencia que hay ahí a la figura del faraón Keops, se nos da una datación entre el 2550 y el 2500, que es aproximadamente lo que aparecen en muchos libros de historia de Egipto. Es decir, la construcción de las grandes pirámides empieza pues hacia el 2500 antes de nuestra era. Sin embargo, no siempre ha sido así, ¿eh? Y hoy sabemos que es más antiguo de lo que se había pensado. Por ejemplo, en la época de Champollion, cuando él descifró la escritura jeroglífica, en el año 1822, él propuso que las pirámides, toda la parte de la construcción antigua del reino antiguo, pues era una fecha alrededor del 5000 a.C., es decir, pues hace 7000 años, una fecha que realmente luego la arqueología no ha podido constatar, ¿no? Pero incluso si nos fijamos, por ejemplo, si leemos la publicación de Howard Weiss, que estuvo excavando en 1837 en la Gran Pirámide, él se cura en salud y no da datos de las fechas propuestas por la arqueología de entonces, que era una protoarqueología, para fechar este monumento. Se hablaba pues del 4000, del 3000, del 5000, como había dicho 10 años antes Champollion, y sobre todo estaba el problema de la Biblia y el problema con la Iglesia. Retrasar mucho la cronología de los monumentos en Egipto hacía que se desestabilizaran muchas de las creencias que aparecían en el Antiguo Testamento y que se tomaban como no dogmas de fe, hechos históricos. Es decir, no se podía contravenir lo que venía en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. De ahí que Howard Weiss, bueno, pues eche un poco balones fuera diciendo que no se sabe más o menos cuándo fueron construidas. Más adelante, ya a finales del XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX, empezamos a ver ya cronologías más o menos acertadas, ¿no? James Henry Breasted, que escribió una historia de Egipto en el año 1914, poco después, en 1916, vuelve a rehacer un poco esas cronologías que venían ya del siglo XIX. Y él da una fecha bastante sorprendente, como estamos viendo en las imágenes de esta publicación suya del año 1916, una historia de Egipto y del Próximo Oriente. Él dice que la construcción de la Gran Pirámide es del 2885, casi el 2900 antes de Cristo, es decir, 400 años antes de lo que pensábamos con las fechas que decía yo antes de la Wikipedia o de cualquier libro en general de las últimas décadas. Si seguimos avanzando, esa cronología se rebaja hacia el año 2600, grosso modo, tal y como vemos en la historia de Driotón y Bandier, otro de los grandes clásicos de la historiografía del Antiguo Egipto. Un libro que se tradujo al castellano en los años 50 y 60 y que se editó en Argentina también, y que en el mundo hispanoamericano y en el mundo de habla hispana, bueno, pues tuvo una profusión enorme, ¿no? Porque era una de las pocas historias de Egipto que había en aquel entonces. Tenemos una fecha ahora, ¿no?, en la década de 1940, redondeando grosso modo, del año 2600 a.C. Se vuelve a rebajar
tiempo después, sobre todo a partir de la década de los años 60 o 70, que es cuando comienzan a llevarse a cabo pues una serie de dataciones y de estudios más intensos en la meseta de Giza. Y esos 2600 años que veíamos en Driotón y Bandier se rebajan a 2550, 2530, tal y como vemos en el libro The Complete Pyramids, todas las pirámides de Egipto, de Mark Lehner, publicado en el año 1997. Vemos que desde los 5000 años que veíamos en Champollion, los 2900 de James Henry Breasted en el año 1916, hasta los 2530 de Mark Lehner, en el año 1997, hacia el año 2000, bueno, pues ha rebajado casi 2500 años, ¿no? Y lo curioso es que ahora volvemos a retrasar de nuevo la cronología de la Gran Pirámide. Esto aparece publicado, yo creo que por primera vez, en el libro de Pierre Talet y Mark Lehner, hablando de los rollos aparecidos en el Mar Rojo, relacionados precisamente con la construcción de la Gran Pirámide. Cuando yo leí el libro hace un par de años, lo hemos comentado en otros vídeos, aquí dentro de la pirámide, me llamó la atención la fecha que proponían. 2650, grosso modo, antes de Cristo, al 2605-2610. Es decir, se vuelve a retrasar, es más antigua, casi 100 años más antigua de lo que siempre se había pensado. Estas dataciones nada tienen que ver con esas teorías, yo creo que un poco en el mundo de la ensoñación, que dicen que la Gran Pirámide tiene 10.500 años de antigüedad. ¿Basándose en qué? En nada. En nada, porque, por ejemplo, lo comentábamos también en otro vídeo, ¿no? Las dataciones por carbono 14 que se han realizado en los años 90 y luego posteriormente, hace poquitos años, ¿no? Con ese fragmento, ¿no? Encontrado en uno de los laterales, en uno de los pasadizos de la Cámara de la Reina, todo parece indicar que la Gran Pirámide es del 2700-2650, tal y como se propone en la actualidad, que yo creo que son estas dataciones las que finalmente han hecho ver un poco a los egiptólogos que realmente la historia de Egipto es más antigua de lo que habíamos pensado. Hay que decir que estas muescas, estas tomas de elementos orgánicos proceden del mortero utilizado para juntar los bloques, no del exterior, que algunos han dicho, bueno, pues es del exterior, será de la reutilización o de la restauración que hizo Keops, porque esa pirámide tiene 10.000 años. No, están tomados de lugares diferentes del interior, y no solamente de la Gran Pirámide, de la Esfinge, de la pirámide de Kefren, de Micerinos, de Dashur, de Saqqara, de todas las pirámides de la zona de Memphis. ¿Y qué es lo que se ha conseguido? Retrasar unos 150 años como mucho la teoría tradicional. Esto también encaja un poco con la idea, ¿no?, que ya manifestó Manetón, el sacerdote que escribió esa primera historia de Egipto en el año, bueno, pues en el siglo III antes de Cristo. Utilizando todas las fuentes que había en las bibliotecas de su país, hizo una obra titulada Agiptiaca, que a nosotros nos ha llegado solamente por medio de fragmentos en autores clásicos, pero que es bastante explícito al decir que, por ejemplo, Keops, sufis, él menciona sufis, no reinó 30 años como se cree ahora, sino que reinó 63 años. Es decir, el doble de la cronología actual. Y yo creo que en un futuro se podrá ir elongando esa cronología del reinado de Keops. ¿Qué es lo que supone todo esto? Pues ir retrasando la historia de los faraones. Y no es ningún problema, porque no hay una fecha absoluta que nos acote. Lo que siempre se había dicho de la paleta de Narmer, la unificación de Egipto hacia el año 3000, bueno, pues ahora podría ser 3100, como siempre también se había dicho, o 3200 o 3300. Es decir, unas sospechas que ya muchos egiptólogos habían planteado, porque si no encajan los años de reinado que se conocen de muchos soberanos. Así que a partir de ahora hablaremos del año 2650 para el comienzo de la construcción de la Gran Pirámide, no el 2550, es decir, 100 años más antigua de lo que se había pensado hasta ahora.
Y la datación, por ejemplo, de las pirámides de Menfis en Saqqara, de la pirámide escalonada, pues habrá que retrotraerla al 2700, quizás el 2800, no lo sabemos, ¿no? Sí que tenemos constancia absoluta, por ejemplo, de que la Gran Pirámide pertenece al faraón Keops, y esto, por mucho que diga la gente, todas las pruebas van hacia ahí. No solamente Heródoto, las marcas de cantero, que no son falsas, me hartaré de repetirlo, no son marcas falsas, aparecen en el exterior y en el interior de la pirámide. La gente cree que solamente hay una, pero no, hay casi 30 marcas con nombres que Howard Weiss en aquella época es imposible que conociera. Los propios egipcios, en la estela de Amenofis II, por ejemplo, que hay en el templo de la Esfinge, está hablando de las pirámides que tiene al lado de Keops y de Kefren. La luminiscencia del granito de la pirámide de Micerinos nos está diciendo que ese monumento está datado en algún momento entre el 3000 y el 2600 a.C. Es decir, que son todas las pruebas las que indican este entorno, grosso modo, de la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Nada de los 10.500 años, como mucha gente señala, sin ninguna evidencia, sin absolutamente ninguna evidencia. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, en donde demostramos, ¿no?, de una manera factible, científica, académica, como queráis decirlo, que la Gran Pirámide es más antigua de lo que se había pensado hasta ahora, 2650 a.C. Compartidlo en las redes sociales, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.